Hola Fran, ¿cómo estás? Damián, ¿qué dices, querido? Qué lindo verte. Qué gusto verte a mí. No te pasan los años, tengo que decir, más allá de que estamos de celebraciones cada vez que te veo. 3 años ya, Damián. Qué bárbaro. Bueno, mientras seguramente va a ir conectándose gente a medida que vayamos avanzando con la charla, yo prefiero ir presentándome porque me parece que el más desconocido, más allá de que este es nuestro tercer encuentro, tercer charla abierta, desde que tenemos esta sociedad o que estamos trabajando juntos con Visto Consultora, mi nombre es Damián Malatesta, soy periodista, locutor y formo parte del equipo de Visto que viene trabajando en la comunicación y bueno, en el desarrollo de lo que fue en los inicios la ambiciosa idea o proyecto de generar la comunidad Francisco X, que ahora está de festejos. Digo de festejos porque me imagino que entre lo que eran las expectativas y hoy la realidad hay mucho para celebrar porque hay mucho camino recorrido y también estos 3 años vienen marcando un momento muy importante de tu carrera que tiene que ver con el trabajo que estuviste haciendo para Naciones Unidas, el trabajo como mediador, pero también siguiendo en esa línea tan importante de seguir fortaleciendo el trabajo en los procesos de paz. En ese sentido, es que estamos realizando esta tercera charla abierta. No sé cómo te sentís en este momento. Más allá de lo que dije antes, pues vamos con las preguntas, es con esto de haberte afianzado también en la virtualidad, en el camino del intercambio de este modo. Bueno, la verdad que les tengo que dar gracias miles, infinitas a ustedes, ¿no? Porque ustedes me llevaron de la mano, a Irina, vos y todo el grupo de Visto. Y la verdad es que me siento bien. Te voy a decir que siempre prefiero lo personal, ¿no? O sea para dar charla. Bueno, esto de las charlas, las entrevistas, esto se hizo mucho más habitual y mucho más fácil, pero el trabajo de construir consensos, el trabajo de ayudar a que la gente tenga un pensamiento un poco más abierto o pueda generar nuevas opciones y eso, el trabajo específico de construcción de paz, me sigue gustando mucho más personal, ¿no? ¿Qué te Mm. voy a decir? De todas maneras, y no me quiero adelantar en la charla porque es uno de los tópicos al menos que hemos planteado, y quiero destacar que no solo abrimos las preguntas en Instagram que llegaron y vamos a compartir, sino que también la idea del vivo es que utilicen el chat y saludamos a todos los que están, gracias, y va subiendo el número de visualizaciones. Es que vayan compartiendo preguntas, estamos con el equipo acá, está Irina Chausowski también, una parte muy importante de todo esto, atenta a lo que vayan preguntando para que no quede nada afuera. Eh, pero justamente para aprovechar el tiempo, si te parece, Fran, vamos a arrancar la charla. Vale. Primero, contarle a la gente en qué momento estás ahora, porque mi intención era arrancar hablando de tu experiencia en Naciones Unidas, cómo fue esa convocatoria, qué proceso tuviste que atravesar para ser seleccionado, qué era para vos entrar en esa instancia. Contame un poquito de todo eso. Bueno, vos sabés que el MSU, el Mediation Support Unit, eh, fue creado hace unos 12 o 14 años, quizás un poco más. Pero este grupo del Standby Team, o sea, el equipo que está stand-by de mediadores profesionales, tiene esa antigüedad, 10, 12 años. Yo me enteré porque un amigo de Naciones Unidas con el que trabajé en el pasado, en distintos contextos, un día me escribe y me dice, mirá, se acaba de crear esto, el Mediation, el Standby Team, me parece que es un perfil para vos. Yo justo terminaba, fue más o menos 2008, 2009, terminaba un proceso de mucho trabajo con el Centro Carter y, y entonces me pasaron el link, lo vi, me pareció interesante, apliqué, pasé las primeras instancias que eran online, digamos, con el currículum y todo lo demás, y me invitaron a Estocolmo, año 2008-2009, a una Mm. entrevista personal. Estaba con mucha expectativa. Fui a Estocolmo a una entrevista personal
Me hicieron la entrevista, fue un panel, estuvimos hablando, me preguntaron muchísimas cosas, qué sé yo, y cuando salimos, uno de los que manejaba la entrevista me dice, tu perfil es perfecto para lo que estamos buscando, está bárbaro, me dice, no, realmente, bueno, yo no puedo adelantar nada, pero la verdad que muy bueno, qué sé yo. Me volví de Estocolmo y como a las 2, 3 semanas me enteré que habían elegido a una mujer y que claro, el criterio de selección del stand-by team tenía que ser 50% varones, 50% mujeres, solamente 8 profesionales, y la verdad que me decepcioné. Dije, puta, qué discriminación de género en contra mía. Bueno, nada, pasaron un montón de cosas, pasó todo lo que pasó. Trabajé con el Instituto Kroc, trabajé en Colombia, etcétera. Y después de estos 5 años de trabajar con Kroc en Colombia, ya el proyecto ahí estaba asentado, crecido, muy bueno, muy exitoso. Mi tarea había dado sus frutos, digamos, básicamente, y de nuevo apareció la posibilidad de aplicar a Stand Team ya en una nueva conformación de Naciones Unidas, porque esto depende del Departamento de Asuntos Políticos. En aquella época se llamaba Departamento de Asuntos Políticos, DPA, ahora se llama, desde hace un par de años, un poco más, Departamento de Asuntos Políticos y Construcción de Paz, DPPA, le agregaron una P, la P de Peace Building, ¿no? Y yo dije, sí, estamos todavía. No es solo política, es construcción de paz. Y dije, Bien. quiero. Entonces apliqué, el proceso estaba, ya no lo financian al Standby Team los noruegos, como era en aquel momento, y los suecos, sino que tiene un pool de financiadores y entonces todo pasa en Nueva York. De Mm. nuevo hice la aplicación y todo lo demás, ahora mucho más complejo el proceso, con test psicológico, y yo dije, bueno, si pasé el test psicológico o es que no Está todo funciona bien. muy bien, o no se dieron cuenta. Bueno, Claro. y entonces, bueno, finalmente me invitaron a Nueva York y fue muy divertido porque eh, me dieron un caso para analizar y yo tenía que analizar ese caso y hacerle recomendaciones al enviado del secretario general de Naciones Unidas a ese país que estaba en conflicto. Y cuando llego a la entrevista, me dicen, mirá, las situaciones cambiaron, me dieron 3 páginas más, ahora las cosas son así, tenés 20 minutos, te podés sentar ahí para ponerte al día de qué es lo que pasa y en 20 minutos te encontrás con el enviado secretario general para hacerle recomendación. Ya, Apa. buenísimo, así funciona la realidad. Y bueno, entré a la entrevista y había 4 o 5 personas que eran supuestamente el enviado del secretario general, su asesor, y qué sé yo. Y la entrevista salió muy bien hasta que en un momento determinado me dice una de las mujeres que está ahí, bueno, está muy bien todo lo que decís, pero el presidente dice que él se va a sentar solamente con hombres, que si de la delegación de la contraparte vienen mujeres, él no se sienta, ¿no? ¿Qué haces? Le digo, bueno, yo le explico que si él influye, que si él quiere tomar decisiones sobre la composición de la delegación de la contraparte, le está dando el poder para que los otros también veten o digan quiénes quieren que estén en la delegación de... Bueno, todo eso sí, pero él dice, no, con mujeres yo no me siento. ¿Vos qué haces? Era una situación de guerra, o sea, guerrilla, gente muriendo, qué sé yo, y bueno, en una situación como esa, yo comenzaría a trabajar en reuniones individuales haciendo un shuttle mediation. Trabajar con una delegación, trabajar con la otra e ir avanzando hasta que el presidente se dé cuenta que lo que se puede conseguir en el proceso es más importante que su prurito de sentarse o no sentarse. Sí, Y claro. me miró la cara de desprecio así, me dijo, bueno. Y yo dije, uy, metí la pata.
tendría que haber dicho, como funcionario de Naciones Unidas, no aceptamos la discriminación contra la mujer, tiene que haber mujeres en la mesa de la negociación. Bueno, debería haber dicho eso. Después me di cuenta que así se piensa en Naciones Unidas. Y Ajá. bueno, y que es un valor muy importante dentro de la organización, ¿no? Y cuando termino, el jefe del departamento me dice, bueno, mira, la verdad es que yo no quiero decirte nada, pero bueno, es muy adecuado tu perfil, buscamos gente como vos, pero tenemos mucha demanda, dice, esta es una unidad de servicios, nosotros le damos servicios a otros sectores de Naciones Unidas, a oficinas que están en el terreno, a los países, a otras organizaciones, y tenemos muchísima demanda de África, de Asia, lugares donde se habla en francés, vos no hablas francés, y también necesitamos que el cuerpo sea mitad y mitad, mitad varones, mitad mujeres. Y vos no tenés mucha experiencia en África y Asia, no tenés esa experiencia, tenés experiencia en América Latina, entonces yo salí de ahí diciendo, bueno, listo, claramente esto no es para mí. Y al mes siguiente se incendió América Latina. Claro. O sea, eso fue 19, agosto del septiembre del 19, en octubre explotó Colombia, explotó Chile, explotó Bolivia, el golpe de Estado en Bolivia, explotó Ecuador, ¿no? Tanto así que en Ecuador, el jefe de Naciones Unidas en Ecuador me llamó en medio de la crisis y yo fui, trabajé con él en la crisis de Ecuador del 19 como un consultor externo, Mm. no estaba como... Y la gente de Nueva York de Naciones Unidas me llamaba y me decía, bueno, qué suerte que estés ahí, qué sé yo. Claro. Así que, y después me llamaron y me dijeron, bueno, todavía podés, querés estar en el equipo del full time. Sí, sí, así que entré. Mm. Y fue una experiencia muy interesante y muy rica, sobre todo por mis compañeros de equipo, ¿no? Éramos 8, 4 varones, 4 mujeres, de ellos ninguno con experiencia en América Latina, yo era el único que tenía experiencia en América Latina, y varios de ellos, 4 o 5, con experiencia en África y en países de Asia. Y, y la verdad es que gracias a la pandemia generamos entre nosotros, ¿no? Y esto fue bastante único en el tiempo que yo estuve en Standby Team, generamos entre nosotros el juntarnos una vez cada 15 días, una vez por mes, en un Zoom y compartir lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, Y pedir consejos cruzados. Hermoso, la verdad que eso fue lo más lindo de todo. bueno, es muy interesante lo que contás porque el contexto territorial fue el que te llevó a terminar entrando. De todas maneras, sacando la parte del idioma y tal vez algunas experiencias que no tenías contra otras personas, decías respecto de la selección, me imagino que en cada país, y la pregunta siguiente viene por este lado, en cada país hay también que entender que hay una cultura diferente, una idiosincrasia diferente. ¿Cómo es esa experiencia o qué es lo que aplicás, qué herramientas aplicás para lograr adaptarte a esos contextos diferentes, entendiendo que estás hablando de naciones diferentes y de conflictos que históricamente además, o procesos que uno busca, que tienen historias totalmente distintas, trayectorias diferentes? Así que, bueno, mira, la verdad es que primero, una de las cosas que yo creo que vale la pena poner sobre la mesa es que hay herramientas, hay procesos, hay guías, hay manuales, hay procedimientos muy desarrollados dentro de Naciones Unidas. Hay una página que es la peacemaker.org, ¿no? Donde hay mucho material de aprendizaje, ¿no? Entonces, lo primero que vos hacés, por ejemplo, me pidieron que intervenga y que vaya acompañando la oficina de Guyana, ¿no? Y Guyana es un país muy poco típico dentro de América Latina, digamos, país de habla inglesa, con una fuerte división étnica interna, ¿no? Con una presencia, digamos, una cultura más bien africana, en fin,
es muy, muy, muy distinto, ¿no? Y los países del Caribe son países bien diferentes, ¿no? Tenés Haití, tenés países bien diferentes a lo que es la media de América Latina, por decirlo así. Lo que tenés que hacer es usar las herramientas de análisis, escuchar, preguntar, buscar información, ¿no? Este, yo diría que en escala es lo mismo que cuando entras a trabajar en un caso de mediación interpersonal. Cuando entras a trabajar en un caso de mediación interpersonal, te encontrás con personas que no conoces y que cada una tiene su propio universo, ¿sí? Tenés que aprender a escuchar, tenés que aprender a explorar, tenés que generar confianza para que la información de los universos de esas personas se abra y vos puedas explorar por allí, ¿no? A ver qué es lo que, de qué manera podés ayudar. En el caso de los países, es lo mismo a escala, ¿no? Tenés culturas, tenés actores, tenés heridas viejas, tenés maneras de funcionar, ¿no? Que hay que entender, y para eso tenés que estudiar, escuchar, hay esquemas para hacer los análisis, ¿no? Ahí estaba viendo, preparándome para esta charla, que, por ejemplo, claro, nos agarró la pandemia y tuvimos que enseñarle a la gente de Ecuador, por ejemplo, que trabajé casi todo el año 2020 en Ecuador, a través de herramientas virtuales, cómo hacer análisis de conflictividad, ¿no? En Claro. un país. Mencionaste la pandemia más adelante. Bueno, decía yo que esta es la tercera charla abierta que tenemos y las otras se dieron en contexto de pandemia y hablamos un poco del tema. Pero esa vez era más a título personal y esta vez ya estamos hablando de la experiencia que pasó en Naciones Unidas. Bueno, ahí ya adelantaste un poco de qué significaba trabajar en pandemia. ¿Qué más te deja o qué nos deja ese momento que hemos vivido? Porque inevitablemente todo el tiempo estamos haciendo referencia a esos años de pandemia. Sí, mira, a poco, bueno, primero que yo tuve la gran fortuna de que había comenzado con ustedes un poquito antes, estaba metiéndome en las herramientas tecnológicas, tuve la posibilidad de hacer un curso de cómo ser maestros virtuales con Marinés Suárez y con un grupo de compañeras y compañeros divinos, me dio más herramientas. Y para mí fue una aventura, digamos, meterme en este mundo. Para Naciones Unidas nos dio varios cursos y capacitaciones y entrenamientos de cómo manejar distintas plataformas y y cómo hacer las cosas en el mundo virtual de manera eficiente y con las herramientas que te da la tecnología. Fue un aprendizaje muy, muy hermoso, pero por otro lado, a mí me preocupaba mucho porque a poco comenzar la pandemia me pidieron del Standby Team si podía hacer un paper sobre los efectos que yo pensaba que la pandemia podía tener en la región, en América Latina. Entonces me puse a estudiar, a investigar y a preparar y qué sé yo. Y la verdad que me dio mucho miedo, porque todo lo que pasó en América Latina durante la pandemia es que lo que andaba mal se agravó, ¿no? Y lo que andaba más o menos se cayó. Este, y el sufrimiento de la gente y las ineficacias del sistema, la, la ausencia de solidaridad institucional, o sea, muchas cosas que estaban tecleando en los países de la región realmente sufrieron mucho y se empeoraron, ¿no? Y Mm. las condiciones en la región empeoraron. Este, y yo lo vi venir, o sea, yo vi que eso estaba pasando y se estaba profundizando cada vez más. La situación que tenemos hoy en América Latina, en las democracias de la región, en los sistemas políticos, en los sistemas sociales, en las estructuras económicas, etcétera, es mucho más frágil y está mucho más dañada que antes de la pandemia, ¿no? Mm. Fíjate que Eh, en poco tiempo mencionabas cuál era el contexto en Latinoamérica de ese momento trabajando en Naciones Unidas
y en este poco tiempo, digamos, ya hablamos como una configuración geopolítica relativamente diferente, pero digo porque me quedo con esto que estabas diciendo. De todas maneras, con ese proceso de pandemia que por ahí terminó de resquebrajar otras cosas. Digo, ¿qué nos deja? Mi pregunta es, ¿qué crees? ¿Cómo viene dándose el escenario actual en función de todo eso que nos pasó y el trabajo que han hecho ustedes en algunas naciones? Mira, digamos, nosotros hemos intentado fortalecer lo que se puede fortalecer, eh, porque también es cierto que en esas situaciones de crisis han salido, digamos, valores, eh, solidaridades, alianzas, caminos de construcción de esperanza, nuevos, ¿no? Fenómenos a veces, digamos que está clara la búsqueda. Esto es lo más importante, ¿no? Está claro que hay una búsqueda de cómo hacer para superar las dificultades que tenemos enfrente, ¿no? Y algunas dificultades que vienen de muy atrás, generando las dificultades del presente y del futuro, ¿no? Digamos, en la matriz de análisis tenemos las causas estructurales, ¿sí? Los factores estructurales del conflicto, los factores de este tiempo, de coyuntura, ¿sí? Y tenemos los disparadores de la conflictividad. En la pandemia activó muchos disparadores de conflictividad que se están manifestando hoy, ¿no? Pero hay factores estructurales que es absolutamente indispensable abordar. Y bueno, y esos son tareas monumentales hacia adelante y que hay que abordarlas. Desde Naciones Unidas hay un buen nivel de conciencia de eso. Y lo que yo he visto es que hay una apertura a tomar riesgo mucho mayor que antes, ¿no? Porque, digamos, una de las cosas que a mí siempre me puso un poquito distante de Naciones Unidas es su aversión al riesgo, o sea, no meterse a tratar de contribuir por temor a que la organización se meta en un berenjenal del que va a salir manchada, ¿no? Claro, es una organización muy importante, tiene que tener como un objetivo importante mantener su prestigio, mantener su capacidad de acción, ¿no? Es una entidad intergubernamental, entonces el trato con los gobiernos es delicado, ¿no? Los gobiernos son parte de la organización, no son externos, son parte de la organización. Entonces, tiene más limitaciones que, por ejemplo, una ONG internacional como el Centro Carter o una fundación o un país específico como los noruegos, ¿no? Que se han podido mover con una libertad de acción más productiva en muchas ocasiones, ¿no? Pero al mismo tiempo, Naciones Unidas, precisamente porque ha ido construyendo ese prestigio, tiene capacidad y tiene buenos valores. Esto es lo que más me gustó, ¿no? Que me reafirmó esto de que en la construcción de paz no se es neutral. En la construcción de paz tenés valores y los valores los pones sobre la mesa y se impulsa procesos de consenso y de construcción de soluciones apoyados en esos valores, ¿no? Pero me gustaría que profundices en esto de que ahora, o la pandemia, o el trabajo hecho en ese momento, nos encaminó a tomar más riesgo. ¿En qué Bueno, lo ves? mira, personalmente digo, luego de la situación de crisis, golpe de Estado en Bolivia, etcétera, el secretario general mandó un enviado personal, ¿no? Cosa que en América Latina es bien poco frecuente, o sea, el secretario general de Naciones Unidas no manda a su enviado personal para así nomás, ¿no? Y el que fue Jean Arnaud era quien había estado como jefe de la misión de paz en Colombia. A mí me pidieron que le apoye su misión, trabajamos un poco online, ¿no?
Y eso implicó para Naciones Unidas tomar riesgos, ¿sí? Meterse en una situación en la que se empezó a presionar al gobierno de Áñez para que se concreten las elecciones y para que las elecciones sean transparentes, sean creíbles y se pueda salir de esa situación irregular en la que se estaba, ¿no? Y una vez que terminó el proceso, hubo elecciones, ganó el MAS, el mismo gobierno del MAS, el vicepresidente, le pide a Naciones Unidas ayudarlo a armar un programa de reencuentro, ¿no? Y Mm, entonces me llaman fue uno de los trabajos más lindos que hice en Naciones Unidas. Estuve 2 años, el año fines del 2020, todo el año 2021 y prácticamente todo el 22, trabajando en Bolivia con la vicepresidencia en este programa de reencuentro que hicimos cosas muy lindas, ¿no? ujú, En donde Naciones Unidas se metió, digamos, ¿no? Se metió a armar una mesa multipartidaria con las fundaciones alemanas, se metió a hacer iniciativas creativas, hicimos diálogos digitales, ¿no? Utilizando nuevas herramientas, cosas que poco tradicionales el funcionamiento de Naciones Unidas en la región. mm. Ya que estamos hablando este nuevo tiempo, y yo me meto más en lo novedoso, había apuntado una de las preguntas que queríamos hacerte es si podrías contarnos algún avance que se esté dando en los procesos de mediación. ¿Cuál sería? Tal vez tiene que ver con la experiencia que has vivido, aunque son muchas. Mira, yo lo que te puedo decir, viendo, digamos, comparando cómo el contexto en el que yo trabajaba hace 15 años y el contexto en el que trabajo ahora, lo que te puedo decir que se ve es un avance de la profesionalización indudable, ¿no? O sea, hoy en día, primero que la mediación está considerado un campo de trabajo internacional sofisticado, específico, ¿no? El hecho de que Naciones Unidas tenga un cuerpo de mediadores profesionales, no políticos, sino profesionales, que asisten a los políticos que son jefes de misión, jefes de las oficinas nacionales, etcétera, implica un avance brutal. Y vos lo ves en todo. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a participar como experto en un taller en Suiza, en donde estaba la Berghoff Foundation con el Humanitarian Dialogue Center, ¿no? Que son dos organizaciones bien importantes dentro de Europa, trabajando con expertos y practicantes de construcción de paz de distintos países de África, de Asia, ¿no? Sobre diálogos nacionales. Y a un nivel de profesionalización brutal, o sea, la gente tiene una experiencia completamente procesada en modelos teóricos, en manera de funcionar, en abordajes. El campo se volvió un campo profesional 100%, ¿no? Mm. Eso se Eh, ve como muy distinto. Bueno, y en ese sentido, lo que también apuntamos, porque es lo que venimos charlando hace un tiempo, es nuevos jóvenes profesionales dedicados al campo. ¿Esto a qué crees que se debe? Y a la necesidad de construir un futuro que valga la pena vivir, Damián. Este, la verdad es que yo creo que la manera en la cual encaramos los conflictos y la manera en la cual gestionamos la resolución de los conflictos, la transformación de la conflictividad, es fundamental para que el mundo que estamos construyendo sea un mundo vivible, un mundo en donde se pueda ser feliz, ¿no? Eh, Mm, digamos, digamos, tuve mucha oportunidad de estar en contacto muy directo con conflictos en donde otros compañeros están trabajando, de guerrilla, de violencia, de afectaciones de desplazados, de refugiados, bueno, todo lo que
también en nuestra región pasa todo lo que está pasando con territorios controlados por bandas de narcotráfico, con el descalabro institucional. O sea, todo eso son amenazas que están hoy muy presentes en la vida de cada uno, ¿viste? Y la mediación y la transformación de conflictos nos dan herramientas para poder intervenir y tratar de tener un mundo mejor, ¿no? Un mundo en donde podamos convivir con mayor seguridad, con mayor solidaridad, con apertura, con comprensión de la diversidad y valoración de las diferencias, ¿no? Es un mundo que necesita mucho lo que nosotros hacemos. Eh, La crisis climática, los conflictos que generan las crisis climáticas, la- la- lo transnacional de las organizaciones criminales, etcétera, eso necesita lo que nosotros hacemos mm, para, para poder construir sistemas sociales en donde nuestros hijos y nuestros nietos este, puedan vivir mejor, ¿no? mm. Y yo creo que la juventud se da cuenta de manera espontánea, digamos, se da cuenta de que se necesitan caminos en donde se puedan resolver las dificultades y los desafíos que enfrentamos de manera eficiente, ¿no? Fran, te cuento, hay colegas y amigos conectados de diferentes puntos del país y de otros países. Hay gente que está saludando de México, de Uruguay. Hay gente muy amiga tuya también del otro lado. También hay preguntas. Bueno, está conectados también algunos chicos con los que trabajaste, así que vale también este diálogo para que ellos estén compartiendo. Y algunas de las preguntas que han llegado. Primero voy a respetar las preguntas que llegaron por Instagram. Eh, ¿Cuál fue tu aprendizaje? Bueno, es una pregunta un poco contestada, pero capaz que puedo resumirlo en algunos puntos. ¿Cuál fue tu aprendizaje en esta experiencia? ¿Cuál crees que fue tu aprendizaje en esta experiencia de Naciones Unidas? Bueno, lo primero es que me amplió la mirada, ¿no? O sea, me, me dio una mirada global, mucho más rica que la que yo tenía, digamos, ¿no? Lo que pasa es que te metes en un conflicto, aun cuando sea un conflicto nacional, o aun cuando sea un conflicto binacional, o aun cuando sean conflictos distintos en una misma región, en ese... Pero bueno, acá tuvimos que ver lo que pasaba con la guerra de Ucrania, tuvimos que ver los impactos que hay en las relaciones globales, el análisis se amplía y la verdad que eso me parece que es como lo más destacable, ¿no? Que me dio la oportunidad y me forzó a tener una mirada global en donde se puedan tener conciencia de lo que está pasando en el planeta. Eh, Otra de las preguntas, pero antes quiero hacer una aclaración porque yo dije que hay algunos chicos con los que trabajaste y chicas también, digamos, amigos y amigas que están conectadas del otro lado, esto quiero destacar. Hay saludos que están mandando desde Bolivia y una de las preguntas que han llegado está relacionadas con eso. Respecto al trabajo de Bolivia, si querés contar algo de la experiencia con los jóvenes universitarios, porque sabemos que Sí, ese trabajo es muy significativo. mira, para mí es una de las cosas, es una de las iniciativas más hermosas y que más alegría me dan, ¿eh? Y saludo a todos los que estén allá, la verdad que les agradezco que estén presentes. Hicimos una experiencia de trabajo con jóvenes de 3 universidades que de alguna manera representan en Bolivia 3 universos distintos, ¿no? La Universidad Pública del Alto, la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra y la Universidad Indígena Quechua Casimiro Huanca del Chapar. Y yo la verdad es que me enamoré enseguida de la idea y estuve empujando y empujando y empujando y empujando hasta que, bueno, finalmente logramos, fui a cada una de las 3 universidades, hablamos con las autoridades, los entusiasmamos, finalmente hicimos la selección de los jóvenes, aparecieron unos jóvenes maravillosos, llegamos a tener 2 retiros. Yo estuve en el primer retiro muy involucrado, en el segundo lamentablemente no pude estar presente yo, pero estuve muy cerca acompañando. Tuve la gran suerte de poder involucrar a Irina de manera
directa, ella fue motor de mucho de lo que pasó, y la idea, lo- y, y la esperanza que yo tengo, que sigo teniendo en estos jóvenes, es que puedan mostrarle a los políticos de su país que viniendo de orígenes, de regiones y de culturas tan distintas y en muchas de las situaciones políticas de Bolivia enfrentadas, ¿no es cierto? Ellos son capaces de construir puentes de relación, de amistad, de entendimiento, inclusive de trabajo conjunto entre ellos, ¿no? Y que quieren una Bolivia que respete, que valore y que aprecie la pluralidad de identidades que tiene y que juntos sean más ricos todos, ¿no? Y me parece que eso en el grupo de jóvenes se dio. Ellos tienen un nivel de conciencia naturalmente superior, ¿no? Elevado, tienen la riqueza de sus ancestros y tienen las dificultades que les pone el presente con toda esa energía de la juventud, ¿no? Y la verdad es que espero que esa iniciativa continúe, este, que se replique. Sé que ellos están haciendo cosas hermosas a voluntad propia, y así es como se construye la paz, es como se trabaja, ¿no? Ellos están ahora plantando semillas que van a florecer, ¿no? Que tienen ese elemento de, de transformación, ¿no? De Bien. transformación positiva. Los y las jóvenes que están conectados ahora sí que ha llegado el mensaje de manera directa, por decirlo de alguna manera. Y Otra de las te digo, preguntas que te... ¿Cómo? no, y tener la página, tener los materiales, tener los elementos que ustedes me han ayudado a poner a disposición, también es muy bueno para ellos, ¿no? Sé que han entrado, han tomado cosas, de manera tal que esto que te decía antes, que el campo de la mediación se ha vuelto mucho más profesional, tiene que ver también con esto, ¿no? Mm, La profesionalidad es estudiar, es enriquecerse, es entender, es adquirir nuevas herramientas, es desarrollarse también académicamente, ¿no? Y para todo eso hay que contribuir. Bueno, yo quiero destacar, lo hemos dicho muchas veces, pero que desde el vamos, cuando iniciamos la primera charla con vos para encarar todo este proyecto, siempre estuvo tu premisa de generar un espacio para el intercambio, para el conocimiento de los procesos de paz, para que justamente otros tengan un espacio ahí, ya sea para contactarse o para justamente nutrirse de las experiencias de otros o las propias. Esto sigue siendo el camino, ¿no? Sin duda alguna, y hay tanto para compartir. Yo estoy muy contento que hayamos abierto la sección de América Latina, que viene a raíz de ese pedido y de crear una especie de un grupo de colegas con los cuales comenzamos a conversar sobre la situación de América Latina. Yo creo que, bueno, este es el lugar del mundo donde vivimos, es el lugar del mundo donde yo he trabajado estos últimos 25 años y sigo trabajando, y enfrentamos desafíos muy grandes, ¿no? Entonces, también esa sección Latinoamérica de la página que creamos me enorgullece mucho porque tiene mucho elemento, tiene muchos estudios, documentos, análisis, ¿no? Que nos permiten agrandar un poco más la mirada del lugar donde estamos nosotros, ¿no? Y también generar estos puentes de colaboración y de apoyos mutuos. Bien. Voy con una pregunta más de las que llegaron a la caja en Instagram, pero aprovecho porque no vamos a estar mucho tiempo más, porque va marchando la charla. Si hay alguna, sé que hay algunos saludos y demás, pero si hay alguna pregunta específica para sumar a la charla, es el momento, así que quienes nos están viendo y escuchando, aprovechen el chat y ahí pueden sumar una consulta para Francisco. Es una charla abierta, verán que viene muy random la temática, pero todo muy enriquecedor. Bueno, otra pregunta que había llegado a Instagram es, ¿cómo aprovechar nuestros conocimientos de mediación de forma unilateral para poder mejorar? Bueno, no sé muy bien a qué se refiere, a qué te referís de forma unilateral. Me imagino que se refiere a cómo
nuestros conocimientos de mediación los aplicamos sobre nosotros mismos, ¿no? Este, para mí eso es un camino de ida, ¿no? Y la verdad es que lo he dicho algunas veces, y la verdad que lo sigo viviendo en experienciando, si se puede usar ese verbo, experienciar, este, en todos los contextos en los que trabajo. Uno va incorporando la manera de ser mediador con el trabajo. Y la verdad es que te enriquece muchísimo, ¿no? Uno, uno tiene que ser capaz de poder abordar los conflictos propios y las situaciones propias con las herramientas que quiere usar y con los propósitos, con los mismos objetivos que tiene cuando trabaja con gente que tiene conflictos, ¿no? Y tratar de... Y esto es un desafío permanente. Ser mediador implica trabajar con uno mismo para poder encarnar los valores, los propósitos y las maneras con las que trabajamos en las situaciones de conflictividad para entender de dónde vienen, de dónde vienen los problemas, ¿no? Legitimar los miedos, los enojos, los resentimientos, las heridas viejas, identificar cuáles son las de uno, que hace que uno sea un protagonista en la conflictividad, ¿no? Para que esa conflictividad escale o para que esa conflictividad encuentre un cauce constructivo, ¿no? Aprovecho Y es un desafío. perdón, ibas a cerrar. No, dime. Adelante, sí, eso es todo. Una pregunta que llega acá, la voy con instantánea, dice, ante las diferencias del concepto de valores entre las partes, ¿cuáles serían los conectores más aptos para seguir adelante el proceso? Yo lo que aprendí es que los valores, las convicciones, las creencias, ¿no? Y los intereses y necesidades se combinan, ¿sí? No están fijos, ¿no? Se combinan y a veces las necesidades tienen un poco más de prioridad y a veces los valores suben en la escala de prioridad y a veces hay convicciones que están funcionando de una manera determinada que bloquea y que puede algunos valores o algunas situaciones o algunas necesidades. Esto yo creo que uno tiene que entenderlo de la misma manera en la que uno lo vive, ¿no? Uno en el tiempo no es la misma persona, ¿sí? En el tiempo tus valores, tus convicciones, tus creencias, el ranking de tus necesidades cambia, porque uno va cambiando en la vida, ¿sí? A la gente le pasa eso también, y esa posibilidad de cambio está siempre presente, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que trabajar primero es no comprarse que existen valores inamovibles, principios inamovibles, convicciones inamovibles, forever, ¿no? Eso no sucede entre los seres humanos, ¿no? Porque siempre hay situaciones excepcionales que hacen, o situaciones muy especiales que hacen que tu escala de valores se mueva, ¿no? Y las experiencias hacen que tus principios y tus convicciones y qué sé yo, todo eso, todo cambia. Y si todo cambia, es que hay posibilidades de ayudar a que se generen cambios constructivos, ¿no? Y hay que hacer esas exploraciones, ¿eh? Con cuidado, con respeto, ¿no? Este, hay gente y hay situaciones para quienes sus valores y sus principios representan su propia identidad. Y entonces hay que trabajar con mucho cuidado, ¿no? Pero siempre hay también necesidades. Si hay conflicto, es que hay necesidades que están generando, que están insatisfechas, ¿sí? Hay necesidades que no están pudiendo ser cubiertas. Entonces, la cuestión es cómo encontrar
maneras de generar significados que le permitan a la persona encontrar una salida adecuada sin afectar su identidad o haciendo más rica su identidad. Bien. ¿No? Yo creo que la, la respuesta corta sería: nosotros construimos significados. Bien. Voy con otra. Esto tiene que ver un poco con el contexto actual, tuyo, profesional, laboral. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar como parte del equipo de Naciones Unidas, como estos 3 años, y trabajar como consultor independiente? Que no sé dónde andas ahora, al final. No, ahora estoy como consultor independiente y tengo la gran ventaja de que puedo hacer lo que se me dé la gana, aceptar los trabajos que quiero y no aceptar los trabajos que no quiero. Y tengo la desventaja de que no tengo un salario, ¿no? Entonces, tengo que ver cómo me proveo los recursos que necesito como, como padre de familia, proveer a mi familia. Este, es muy diferente, ¿no? Es muy diferente estar en una estructura que te da contención, te da seguridad económica, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo también te impone criterios de funcionamiento, cosas que vos quisieras hacer y que no podés hacer porque no están dentro de los parámetros de la organización, ¿no? Cosas que a vos te parece que serían más importantes por este lado, pero la organización tiene su manera de funcionar y piensa que es más importante hacerlo por el otro lado, ¿no? Este, Siendo consultor independiente soy mucho más libre, ¿no? En Naciones Unidas, como, como yo era funcionario full time de Naciones Unidas, para todo lo que quisiera hacer que no fuera encargado por ellos, debía consultarme, ¿no? Y eso te pone una limitación, digamos. Yo tengo un estilo más libre de funcionar, ¿no? Entonces, pero estuvo Bueno, bien de hecho, mientras duró, estuvo muy bien. no, pues sumo la experiencia personal nuestra de que queríamos nosotros que pudieses contar mucho más de lo que estabas viviendo como experiencia durante ese tiempo en Naciones Unidas, pero no se podía. Hoy estamos charlando y hablando un poco de todo eso. Así es, así es, así es. Sí, 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 no se podía y entiendo que ellos resguarden eso porque, claro, Naciones Unidas en situaciones conflictivas tiene que tener una sola voz, ¿no? Entonces no puede andar cualquiera por ahí diciendo cosas. Esto ya lo charlamos alguna vez, pero no nos queda tampoco demasiado tiempo. ¿Alguna vez tuviste miedo de estar trabajando en un conflicto? Eh, sí, 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 claro que sí. Sí, en un momento, bueno, hace mucho tiempo cuando estaba trabajando en Venezuela, en un momento dije, me tengo que ir de acá. Hace poco, ahora estando en Naciones Unidas, estábamos en Colombia, comenzamos a trabajar, yo apoyando a la iglesia, con líderes sociales en una zona de conflicto en Chocó, y teníamos planeado otro taller con líderes sociales en Arauca, y la persona que estaba en Arauca organizando nos mandó un video en donde uno de los guerrillas decía: en esta semana vamos a asesinar 300 miembros de tal movimiento porque ellos hicieron como represalia por tal cosa y tal otra y tal otra. Y nos dijo, por favor, ni se les ocurra venir para acá. Y bueno, no es que tuve miedo, digamos, pero es que te das cuenta de la irracionalidad y la brutalidad de la violencia, Mm, ¿no? Este, mm. eh, y sí, las situaciones de conflicto y de guerra interna y de utilización de la violencia, etcétera, son espeluznantes, ¿no? Bien. Eh, Otra pregunta, una de las últimas que tengo. ¿Conociste muchos presidentes o personajes destacados? Sí, sí, claro que sí. Bueno,
conté lo de Bolivia, la verdad es que para mí fue genial poder, creo que tuve la posibilidad de armar una relación bastante cercana con el vicepresidente, el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, un líder aymara, con el que tuvimos conversaciones entrañables, muy lindas, una persona muy, muy especial. Eh, y sí he trabajado, por supuesto, con otros en otros contextos, ¿no? Como ya venía trabajando y fuimos a Chile, trabajé con la primera dama, la esposa de Boric, me pareció una mujer muy particular, muy inteligente, muy especial. Sí, la verdad que sí, tuve posibilidad de trabajar con gente de alto nivel muy interesante, ¿no? La gente de Colombia también, la jerarquía de la iglesia, el nuevo delegado de paz, el asesor de paz, el senador Iván Cepeda, que es un hombre tan comprometido con la paz, en fin, la verdad que es un privilegio, ¿no? Poder trabajar y poder conversar. Estuve hace poco en el mes de febrero invitado al Oslo Forum, al foro de Oslo que se hizo sobre América Latina, y allí invitaron a gente de muy alto nivel de distintos lugares, y fue súper interesante, ¿no? Sí, sí, la verdad que es un privilegio. Ahora vamos con lo que falta todavía conocer. Vamos con la última. ¿Qué te gusta más? ¿Dar talleres, diseñar procesos o facilitar conversaciones? Eh, las cosas, esas tres están bastante vinculadas, ¿no? Pero a mí me encanta diseñar procesos y facilitar conversaciones. O sea, me encanta diseñar procesos y empujarlos, ¿no? A veces a través de talleres, a veces a través de conversaciones, a veces a través de la generación de espacios, a veces con negociaciones individuales. Pero me encanta diseñar procesos porque los procesos son el camino del cambio, ¿no? Entonces, lo que en realidad a mí me encanta es ver cómo, caminando ese camino, que son los procesos, los cambios se producen. Eso es lo que me encanta. Eh, bueno, vamos a ir cerrando porque el tiempo va premiando, pero ha habido mucha participación. Además, agradezco que mucha gente estuvo conectada entre los que ingresaron y después se fueron y volvieron a ingresar. Mucha gente está expectante escuchando. Y justamente para los que escuchan, me gustaría, en el cierre, si te gustaría dejar un mensaje eh, que tenga que ver un poco con la reflexión de estos 3 años de ONU, pero también con lo que también mencionamos del trabajo que en 3 años venimos haciendo y venís haciendo fundamentalmente con la comunidad. Bueno, mira, yo creo que tenemos desafíos enormes por delante y, y lo muy bueno es que tenemos mucho corazón. Yo he encontrado en las situaciones más insólitas una fortaleza del amor, y de las ganas de construir algo mejor y de la disposición para comprometerse con el futuro, muy, muy importante, muy importante. Y ahí hay que apoyarse. Yo creo que no hay que aflojar, que no hay que perder las esperanzas, que no tiene que aflojar el entusiasmo, porque los cambios se ven. Cuando nosotros comenzamos a trabajar, nos metemos en un proceso, esos procesos comienzan a funcionar, aunque sean cambios chiquitos, los cambios se ven. Y esos cambios son siempre semillas de otros cambios, ¿no? De otros cambios que si tienen esa energía positiva, pues van a construir algo mejor. Yo creo que no hay que abandonarse. Además hay que tener mucha conciencia de que los que impulsan dinámicas y círculos viciosos no descansan, siguen haciendo sus cosas, ¿sí? Por lo cual es absolutamente indispensable que nosotros no bajemos los brazos ni miremos para otro lado, ¿no? Bien. Tenemos que poner lo nuestro. Bueno, Fran, un muy buen mensaje que además están agradeciendo, veo del otro lado. Gracias en lo personal y a nombre del equipo por seguir
confiando en nosotros, y la verdad que era un enorme desafío y lo sigue siendo. Esperamos que tengamos mucho más para charlar en adelante. Muchas gracias, Damián, muchas gracias por todo lo que hacen. Yo me siento muy apoyado y muy acompañado por ustedes. Muchas gracias a Irina Que, y, claro, sobre todo. y a todos los que acompañan, a todos los que ponen, a todos los que mantienen viva esa llama de esperanza de que estamos trabajando para construir un mundo mejor. Muy bien. Bueno, un placer haberte escuchado, Francisco, de Buenos Aires. Gracias totales. Hilda López, mediadora, desde Córdoba Capital. Muchas gracias, dice Tomás. Gracias, Francisco. Un placer escucharte. Abrazos grandes. Otro de los mensajes. Saludos también nos manda Ale. Bueno, y nosotros dejamos muchas gracias ahí también. Te puedo compartir esta entrevista y esperamos que sean muchas más o vayamos compartiendo otras experiencias también gracias a Fran. Un placer como siempre. Gracias, Damián. Un abrazo grande para todos. Nos vemos. Gracias a todos por estar. Chau, chau. Chao, chao.